Nunca escuché la explosión. Solo sentí el temblor atravesar el suelo como si una bestia se hubiera estrellado contra la tierra. Un segundo estaba tomando café quemado de campamento, y al siguiente el mundo se inclinó de lado, los pájaros estallaron en vuelo desde los árboles, y cada vello de mi cuerpo se erizó. Luego vino la ceniza. Al principio fue como una lluvia lenta, nieve gris que no se derretía. Caía del cielo en un silencio inquietante, cubriendo mi camioneta, que se había descompuesto el día anterior, las tiendas de campaña, los pinos. Me quedé inmóvil, con la taza temblando en la mano. En la distancia, algo enorme se venía abajo, árboles partiéndose como cerillas, un rugido creciendo constantemente. No podía verlo, pero lo sentía en los huesos. Algo terrible había ocurrido. Me llamo Isencole. Tengo 34 años, soy técnico de campo para una empresa forestal. Estaba haciendo un estudio solo en la cordillera Bitterroot, en el sureste de Idaho, a unas 20 millas del camino pavimentado más cercano. Había planeado estar 7 días. Comida, combustible, equipo, un mapa topográfico y mi GPS. Estaba preparado para todo lo que la naturaleza pudiera lanzarme. Excepto una erupción volcánica. Para cuando agarré la radio de emergencia de la camioneta, la ceniza ya se había convertido en una cortina espesa. La visibilidad se redujo a menos de 15 metros. La radio chisporroteaba con estática. Sin alertas meteorológicas, sin conversaciones del servicio forestal. Cambié a NOAA, intenté con emisoras AM locales, nada más que un siseo, como aceite hirviendo. El aire se volvía extraño. Olía a azufre y piedra mojada, y cada respiración dejaba un sabor amargo en mi boca. Tuve señal quizá unos 20 minutos más antes de que se cortara por completo. Mi GPS se congeló, luego se trabó. Entonces lo entendí, los satélites estaban siendo interferidos, quizá incluso destruidos. Si esto era una erupción real, las EMP o interferencias atmosféricas podrían haberlo arruinado todo. Estaba solo. La ceniza se asentaba sobre mi piel como harina, pero picaba como fibra de vidrio. Me ardían los ojos. Mojé un pañuelo y me lo até sobre la nariz y la boca, bajé la visera de mi sombrero. Mi instinto me revolvía el estómago. Nunca había visto una erupción volcánica, pero no hacía falta. El mundo había cambiado en un instante. No cabía duda, tenía que moverme. Quedarme significaba asfixiarme, o peor, ser enterrado si esto se convertía en un evento piroclástico. Empaqué lo que pude, mis mejores botas, capas térmicas, botiquín de primeros auxilios, machete, encendedor, purificador de agua, lona, saco de dormir y las últimas 4 barras de proteína que tenía. No había tiempo para elegir. Dejé la tienda y aseguré todo en mi mochila. Entonces empecé a caminar hacia el sur, hacia terrenos más bajos y, con suerte, un río que pudiera llevarme a un pueblo o una carretera. Cada paso crujía sobre la creciente capa de ceniza. Apenas podía ver el sol, solo un orbe opaco detrás de un velo gris. El bosque había quedado en silencio. Sin cantos de aves. Sin insectos. Incluso el viento parecía tener miedo de hacer ruido. Al mediodía, el cielo tenía el color del concreto mojado. Mantenía la cabeza baja y el paso constante. Cada 30 minutos, hacía una pausa para tomar un sorbo de agua y limpiar mi máscara respiratoria. La ceniza empezaba a acumularse alrededor de los bordes de mis gafas. Usé una camiseta rasgada como filtro de respaldo para mi botella de agua. El agua contaminada con ceniza era una amenaza real. El material volcánico podía contener metales pesados, bacterias, incluso residuos de lluvia ácida. En un momento, escuché algo moverse adelante. Instintivamente llevé la mano al machete. Una figura, grande, tambaleante, apareció ante mí. Era un alce. Cruzó mi camino tambaleándose, desorientado, con la ceniza cubriéndole el pelaje como cemento. Sus ojos estaban muy abiertos, las fosas nasales dilatadas. El animal parecía medio ciego. No me vio. Solo siguió caminando, desapareciendo lentamente en la niebla. Eso me asustó más que nada. Si ni siquiera los animales sabían a dónde ir, ¿qué oportunidad tenía yo? Al anochecer, me ardían las piernas y los pulmones sentían como si hubiera fumado un paquete de fibra de vidrio. Instalé un refugio improvisado bajo una saliente rocosa que encontré cerca de un arroyo seco.
La ceniza ya me llegaba hasta los tobillos. Usé la lona para crear una superficie inclinada, para que el polvo no cayera directamente sobre mí mientras dormía. Para la cena, me obligué a comer la mitad de una barra de proteína y racioné unos sorbos de agua limpia. Herví más, la dejé enfriar y la guardé en 2 botellas que metí bien profundo en la mochila. El calor aún no era problema, pero el frío vendría. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó rápidamente. La lluvia de ceniza no se detenía. Sellé los lados de la lona, me envolví en el saco de dormir y traté de dormir, pero en mi mente no dejaba de repetirse la imagen de aquel alce. Perdido. Muriendo. Vagando en círculos. Yo no estaba mucho mejor. Me desperté tosiendo, con la garganta en carne viva. La lona se había derrumbado bajo una nueva capa de ceniza durante la noche, presionando como si fuera nieve. Tuve que cavar para salir, escupiendo tierra con cada aliento. La luz era un gris enfermizo y apagado, amanecer, supuse. Verifiqué la brújula. Aún hacia el sur. Aún cuesta abajo. Al mediodía, llegué a un cauce seco. Lo seguí, esperando que eventualmente me llevara a un afluente, tal vez incluso a un río. El agua siempre significaba gente, o al menos animales, y dirección. La ceniza amortiguaba todo, incluso el sonido de mis botas. Era como caminar dentro de una pesadilla ahogada. Pasé junto a un halcón muerto, extendido contra un tronco, las alas abiertas como si hubiera intentado volar y se hubiera estrellado. Sus plumas estaban apelmazadas con ceniza. Me arrodillé, toqué su cuerpo, aún tibio. Reciente. Eso me heló la sangre. La lluvia de ceniza se había aligerado, pero nunca se detuvo del todo. Comencé a notar pequeños temblores de nuevo, muy leves, como si un gigante respirara bajo la corteza de la tierra. El volcán no había terminado. Esto era solo una pausa. Esa tarde, vi algo que me hizo saltar el corazón, huellas. Eran poco profundas, de solo unas horas, en la misma dirección que yo. No pude contar cuántas, tal vez 2 pares. Aceleré el paso, grité una vez, pero el sonido parecía tragado por el aire. Al anochecer encontré un anillo de fogata. Aún estaba caliente. Madera carbonizada, envoltorios medio quemados, un tenedor doblado. Alguien había acampado allí recientemente. Dejaron una manta térmica rasgada y una lata de frijoles aplastada. Recogí lo que pude, usé las brasas para encender mi propio fuego pequeño. El primer calor que sentía en más de 24 horas. Esa noche, el viento se levantó. Traía algo más que ceniza, había un sonido, distante, mecánico. Un retumbo. A la mañana siguiente, subí una cresta y por fin lo vi. Una cicatriz en el horizonte, piedra negra, columnas de humo, un desgarrón irregular en la tierra. El volcán. Aún respiraba. Me quedé mirando el volcán durante mucho tiempo. Ya no era una montaña. Parecía que un monstruo había desgarrado la tierra y la había dejado sangrando humo. La cima se había colapsado sobre sí misma. Podía ver vetas rojas entre lo negro, ríos de lava aún activos, brillando bajo una gruesa capa de neblina. La columna de humo se alzaba al cielo como un árbol gris. Y yo estaba malditamente cerca. Ese día me esforcé más. Cada paso cuesta abajo me alejaba de la erupción pero me adentraba más en el caos. Los árboles estaban calcinados. Algunos habían caído, partidos como pajillas. Otros seguían en pie, fantasmales y sin hojas, con la corteza ampollada por el calor. La ceniza no solo caía, se acumulaba en montículos. A veces me hundía hasta las rodillas. Mi máscara respiratoria apenas ayudaba ya. Podía sentir el daño acumulándose en mis pulmones. Al mediodía, encontré el río. No era ancho, quizá de unos 4 metros, pero fluía. Claro en algunas partes, turbio en otras. Me arriesgué, filtré 2 litros y bebí profundamente. Sabía levemente a minerales y algo metálico, pero no lo suficiente como para detenerme. Seguí el río corriente abajo, esperando que me llevara a una carretera o un asentamiento. Me topé con otro campamento, este abandonado con prisa. 2 sacos de dormir empapados y medio enterrados en ceniza, una mochila rota y un rastro de tierra revuelta que se adentraba en los árboles. Sin sangre, sin señales de lucha, solo pánico.
No estaba solo allá afuera. Pero empezaba a desear estarlo. Esa noche, usé el borde del bosque para construir un refugio improvisado. Enterré piedras calientes de la fogata bajo mi lugar para dormir para conservar el calor y colgué la lona para frenar el viento. Comí la última de mis barras de proteína, masticando despacio para engañar al estómago. El hambre se había vuelto un dolor sordo. Entonces lo escuché, voces distantes, resonando entre los árboles. Me quedé helado, apagué el fuego, el corazón latiendo con fuerza. ¿Serían sobrevivientes? ¿O algo más? Me quedé perfectamente quieto, agachado en la oscuridad, forzando el oído. Las voces eran apagadas, una masculina, otra femenina, creí. Inglés, pero apresurado, con pánico. Alcancé a captar fragmentos. Norte, y sin señal. No puedo respirar. Tenemos que movernos. Luego silencio. Esperé 10 minutos más antes de atreverme a moverme. Las voces venían del otro lado del río, quizá a unos 100 metros. Si estaban tan perdidos como yo, tal vez también iban hacia el sur. Dudé si seguirlos o quedarme oculto. El instinto me retorcía las entrañas. Al final, los seguí. Tardé otra hora en alcanzarlos. Los encontré refugiados bajo una saliente rocosa cerca de la orilla, 2 personas, acurrucadas, cubiertas de ceniza. Parecían estatuas, apenas humanas bajo toda esa suciedad. Hola, dije en voz baja desde los árboles. No estoy armado. Tengo provisiones. Se sobresaltaron. El hombre levantó una varilla como si fuera un arma. La mujer se cubrió los ojos. Salí al claro despacio, con las manos en alto. Me llamo Isen. Llevo 4 días aquí. Los escuché hablar. El hombre bajó la varilla. Jesús, eres real. Se llamaba Daniel, unos 40 y tantos, delgado, mirada aguda. La mujer era cara, 30 y pocos, ingeniosa, pero respiraba con dificultad por la ceniza. Habían estado acampando en un cañón cuando ocurrió la erupción. Sus teléfonos estaban muertos, el GPS inútil, y habían perdido la mitad del equipo en un deslizamiento de lodo 2 noches atrás. Reunimos lo que teníamos, una ración militar sellada, un filtro de agua roto, 3 geles energéticos y una pistola de bengalas con una sola carga. Hemos estado yendo al sur, dijo Daniel. Creemos que si seguimos el río, llegaremos a algún pueblo. Yo estoy haciendo lo mismo, respondí. Sigamos juntos. Aceptaron. Esa noche, hicimos turnos para vigilar el fuego. No hablamos mucho. Solo escuchábamos los quejidos lejanos de un mundo que aún se desmoronaba. Los temblores no habían cesado. Algo más profundo seguía agitándose. Y la ceniza volvía a caer. Más espesa esta vez. Al amanecer, la lluvia de ceniza era más intensa que nunca. Despertamos tosiendo, con los ojos ardiendo. La respiración de Cara estaba peor, jadeos profundos y entrecortados con cada inhalación. Le di mi último pañuelo limpio, empapado en agua filtrada. Ayudó, pero apenas. Recogimos el campamento rápidamente y seguimos río abajo. El río era ahora nuestra línea de vida. La ceniza cubría todo. Los árboles se inclinaban bajo el peso. En un momento, escuchamos un crujido y un estruendo, un cedro entero se partió y cayó al río, levantando una nube de polvo. Lo rodeamos con mucho cuidado. Alrededor del mediodía, llegamos a un desfiladero estrecho. El río se canalizaba por él como por una garganta, empinado, de paredes rocosas, apenas 3 metros de ancho. No había forma de rodearlo. Teníamos que cruzarlo. El terreno era traicionero. La ceniza húmeda se convertía en lodo, resbaladiza sobre la piedra. Un mal paso y te arrastraría la corriente. Nos atamos entre nosotros con una tira de la mochila de Cara, yo al frente, Cara en el medio, Daniel detrás. A mitad del paso, llegó el temblor. Las paredes se sacudieron. El polvo cayó desde arriba. Un crujido agudo resonó por toda la garganta. «Muévanse», grité. Avanzamos lo más rápido que pudimos, tropezando, resbalando. Cara gritó al caer, su tobillo torcido bajo su cuerpo. Daniel y yo la levantamos entre los dos. Entonces una roca, del tamaño de un refrigerador,
cayó detrás de nosotros, sellando el camino. Apenas logramos salir. Nos derrumbamos del otro lado, jadeando. El tobillo de Cara se hinchaba rápido. Probablemente era un esguince grave. Apretaba los dientes por el dolor, pero no dijo nada. Lo entablillamos con 2 ramas y un poco de cuerda para cord. Podía cojear con ayuda, pero nuestro ritmo se redujo a casi nada. Voy a retrasarlos, murmuró. Nos quedamos juntos, le dije. Eso no es negociable. Daniel asintió en silencio. Más tarde esa noche, mientras el viento aullaba y la ceniza caía como lluvia, miré fijamente el fuego moribundo y comprendí la verdad: estábamos en el corazón de la zona de impacto. La civilización estaba lejos, quizás a días de distancia. Pero no iba a morir aquí. No así. No enterrado y olvidado. Al día siguiente, el río cambió. Se ensanchó, se volvió más lento y adquirió un color más oscuro, gris-negro, como pizarra líquida. Un leve olor químico flotaba en el aire. Cara dijo que le ardía la garganta al beberlo. Incluso filtrada, el agua sabía rara. Me preocupaba que la ceniza la hubiera contaminado: metales pesados, azufre, tal vez incluso partículas de vidrio volcánico suspendidas en la corriente. Racionamos el agua limpia que nos quedaba y seguimos adelante. El estado de Cara empeoraba. Su tobillo estaba hinchadísimo, y la ceniza le provocaba ataques de tos constantes. Tenía la piel pálida, los labios agrietados, los movimientos lentos. No había comido más de un bocado en 2 días. Necesitábamos ser rescatados, pero no había nadie aquí. Ningún helicóptero, ningún equipo de rescate, ni siquiera un dron. Era como si toda la región se hubiera apagado. Daniel empezó a hablar menos. Caminaba delante, buscando señales, ramas rotas, huellas, el brillo del metal. Cualquier cosa. Una vez lo vi, fuera del sendero, cavando bajo una lona cubierta de ramas caídas. ¿Qué haces?, le pregunté. Buscando equipo, respondió sin mirarme. O cuerpos. Todos pensábamos lo mismo. Si encontrábamos a alguien más, tal vez tendría comida. O un teléfono satelital. O algo que pudiera darnos una oportunidad. Esa tarde, encontramos los restos de un edificio, lo que solía ser un puesto de guardabosques, según el letrero carbonizado medio enterrado en la ceniza. El techo se había derrumbado. Solo quedaba una pared, que ofrecía refugio. Lo tomamos. Dentro encontramos 2 cosas que me devolvieron la esperanza: una baliza de emergencia agrietada y un armario cerrado con llave. Abrí el armario con una palanca que habíamos encontrado antes. Dentro, una bengala de señal, una caja de tabletas de yodo y un paquete al vacío con raciones liofilizadas. 3 de ellas. No esperamos. Hervimos agua, removimos el polvo y devoramos esa masa caliente como si fuera una cena de Navidad. Cara lloró mientras comía. Daniel no dijo nada. Esa noche, activé la baliza. Una tenue luz roja comenzó a parpadear. No tenía idea si funcionaba. Pero era algo. Nos quedamos 2 noches en el puesto en ruinas. No era mucho, pero nos protegía de la ceniza y le dio a Cara la oportunidad de descansar. Su tobillo se volvió amarillento y rígido, pero ya podía cojear con ayuda. Las raciones liofilizadas la sacaron del borde. Compartimos la última esa mañana y volvimos a empacar. La baliza seguía parpadeando. Sin señal, sin sonido. Solo ese débil pulso rojo. Seguimos adelante. El río se retorcía dentro de un valle más profundo donde la ceniza se había convertido en lodo. Cada paso succionaba nuestras botas. El aire se volvía más denso, más ácido. Empecé a preocuparme por la exposición prolongada, mi garganta sangraba al toser. Los labios de Cara se tornaron azules en los bordes. Daniel tenía una tos seca que sacudía todo su cuerpo. Esa tarde, vimos algo a través de la bruma: un puente. De acero y cables, colgando sobre una garganta estrecha. Medio colapsado, pero transitable. Más allá, un camino de tierra se curvaba entre los árboles. Daniel gritó de alegría. Fue el primer sonido de esperanza que le escuché en días. Cruzamos en fila, con cuidado, cada paso haciendo que el puente crujiera bajo nuestro peso. Los cables se mecían, chirriaban. A mitad del cruce, miré hacia abajo.
La garganta caía cientos de metros. El río debajo parecía tinta corriendo. Una vez del otro lado, seguimos por el camino. El mundo comenzó a cambiar lentamente, menos ceniza, más vegetación. Las agujas de pino volvían a los árboles. El cielo se aclaraba, de gris concreto a un azul pálido, amoratado. Empecé a creer que saldríamos de allí. Entonces encontramos la furgoneta. Estaba aparcada a un lado del camino, cubierta de ceniza hasta las ventanas. La puerta abierta. Las llaves colgando del encendido. Nadie dentro. La revisamos rápidamente. 2 botellas de agua en la parte trasera, un teléfono destrozado y un mapa de carreteras metido en la guantera. Daniel giró la llave por instinto. Nada. Muerta. Pero el mapa mostraba una estación de guardabosques a 12 millas al sur. Si todavía estaba en pie. Cara no podía caminar tanto. Teníamos que decidir. Daniel me miró. Tú y yo vamos. Rápido. Volvemos con ayuda. Miré a Cara. Sus ojos estaban inyectados de sangre, pero firmes. Vayan, susurró. La dejamos con una bengala, la baliza y una de las botellas tratadas con yodo. Entonces corrimos. Daniel y yo nos movíamos rápido, siguiendo el camino agrietado mientras descendía. La ceniza se volvía más ligera con cada milla. Los pinos eran más verdes. El aire, aunque aún denso, ya no nos quemaba los pulmones con cada respiración. No hablábamos mucho. Toda nuestra energía estaba enfocada en avanzar, un pie, luego el otro. Mis piernas se sentían como varillas de acero envueltas en carne. Cada músculo gritaba. Pero seguía adelante. Ambos lo hicimos. Teníamos que hacerlo. Alrededor de la milla 6, llegamos a un claro, un antiguo campamento. Los refugios estaban aplastados. Las tiendas destrozadas. La ceniza cubría las mesas de picnic. Solo nos detuvimos el tiempo justo para recuperar una lata sin abrir de duraznos atrapada bajo un armario de comida colapsado. Esa lata era oro. Seguimos adelante, alternando tragos de almíbar y trozos de fruta. Sabía tan dulce que me dolieron los dientes. En la milla 8, Daniel se detuvo. ¿Escuchas eso?, preguntó. Me detuve. Escuché. Un zumbido bajo, débil, casi ahogado por el viento. Maquinaria. Generadores. Cruzamos una cresta y lo vimos, la estación de guardabosques. Casi intacta. Paneles solares en el techo, la antena satelital aún montada aunque inclinada. Humo salía de una chimenea metálica. Una cerca de alambre la rodeaba, parcialmente derrumbada, pero aún en pie. Bajamos tambaleándonos la colina, agitando los brazos, gritando. Una figura salió por la puerta. Levantó unos binoculares. Luego gritó algo que no entendí. Cuando llegamos a la reja, él vino a nuestro encuentro. Vestía camuflaje y una mascarilla, con una escopeta en las manos. ¿Sobrevivientes?, preguntó. Asentí, apenas capaz de hablar. Somos 3. Una herida. 10 millas más arriba. El hombre, su placa decía SLANE, nos hizo pasar. Adentro, encontramos a 3 personas más. Una era enfermera. Nos tomaron los signos vitales, nos dieron agua y una mascarilla limpia a cada uno. Casi lloré al ver una radio funcionando parpadeando sobre el escritorio. Tienen suerte, dijo Lane. Casi toda la región está incomunicada. Pero tenemos señal de corto alcance. Y combustible. Me incliné hacia él. ¿Pueden enviar ayuda? Asintió lentamente. Iremos por tu amiga al amanecer. No dormí esa noche. Incluso con una cama, agua limpia y un techo sobre mi cabeza, mi mente seguía allá afuera, en ese camino en ruinas, con cara bajo una manta de ceniza. El amanecer llegó lentamente, el naranja filtrándose en la neblina. Lane y otro guardabosques llamado Patel prepararon un pequeño vehículo ATV con 2 mascarillas extra, mantas térmicas y un botiquín. Insistí en ir con ellos. Condujimos rápido, el vehículo saltando sobre el asfalto resquebrajado y montones de ceniza. El viento había aumentado, despejando parte de la niebla baja. Por primera vez en días, la luz del sol tocó los árboles.
Llegamos a la furgoneta poco después del mediodía. Al principio, pensé que estaba muerta. No había movimiento. Ni un sonido. La bengala ya consumida, la baliza aún parpadeando débilmente en el tablero. Entonces se movió. Se había envuelto en la manta térmica y apoyado contra el asiento del conductor. Su rostro estaba cubierto de ceniza, los ojos vidriosos, pero viva. Sonrió al verme. «¿Volviste?», susurró. La subimos con cuidado al ATV. Su tobillo estaba de un morado intenso, pero se mantenía consciente. Lane le administró oxígeno y una inyección de algo del botiquín que le devolvió el color al rostro. Al regresar a la estación de guardabosques, los demás la ayudaron a entrar, acostándola en una camilla en la habitación del fondo. Daniel me miró a los ojos. No dijo nada. Solo asintió lentamente, compartiendo conmigo el peso de todo lo que habíamos vivido. Esa tarde, la radio chisporroteó. Lane se inclinó. Equipo de búsqueda y rescate desde Missoula. Llegan en 5 horas. Traen equipo de evacuación, comida, comunicaciones. Los sacaremos de aquí mañana. Por primera vez desde la erupción, el pensamiento realmente se asentó. Íbamos a sobrevivir. El equipo de rescate llegó justo después del amanecer. 3 camiones todoterreno, cargados con equipo, raciones y rescatistas de aspecto exhausto, vestidos con trajes protectores. En el momento en que bajaron, todo se volvió real. Ya no solo estábamos sobreviviendo, estábamos siendo rescatados. Trajeron camillas, oxígeno y una unidad de comunicación satelital. En menos de 1 hora, Kara fue estabilizada y cargada con cuidado en uno de los camiones. Me sostuvo la mano todo el tiempo, sus dedos débiles pero cálidos. Daniel y yo nos sentamos en la parte trasera de otro camión, envueltos en mantas, bebiendo caldo caliente con electrolitos de botellas plásticas. Una de las rescatistas, una mujer llamada Talia, se sentó frente a nosotros y comenzó a hacer preguntas, nombres, fechas, dónde estábamos cuando ocurrió la explosión, cómo habíamos sobrevivido. Cuando llegó a cuántas personas más vieron, dudé. A algunos, dije. Pero corrían. O ya se habían ido cuando llegamos. Ella asintió con seriedad. Tienen suerte. Toda esta zona se consideraba irrecuperable. Capas de ceniza de hasta 3 metros en algunos valles. Cicatrices de flujos piroclásticos en las crestas altas. No esperábamos sobrevivientes tan adentro. Viajamos durante horas, subiendo lentamente hacia el borde de la zona del desastre. El mundo cambiaba a nuestro alrededor. Los árboles volvían a tener verde. Las aves regresaban. El cielo, azul otra vez. En el centro de evacuación, nos procesaron como víctimas de desastre, análisis de sangre, descontaminación, escaneos médicos. Nos advirtieron sobre daños pulmonares a largo plazo, exposición a metales pesados, posibles efectos psicológicos. Se sentía irreal. Habíamos pasado por algo primitivo, ancestral. Y ahora estábamos de vuelta entre luces fluorescentes y portapapeles. Llamé a mi hermana desde un teléfono satelital temporal. Lloró al escuchar mi voz. Nos evacuaron en avión 2 días después. Kara caminaba con muletas. Daniel se mantenía a distancia, no dijo mucho después de que dejamos la estación de guardabosques. Pero cuando subimos al avión de evacuación, me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, dijo. Él también. Todos lo hicimos. Semanas después, cuando ya había tosido la última de la ceniza negra y podía volver a respirar aire limpio, abrí mi mochila por primera vez. Enterrada en un bolsillo lateral estaba la brújula rota que había llevado todo el camino. Aún apuntando al norte. Aún funcionando.